son. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy, viernes 26 de mayo del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, fíjense ustedes porque acaban de revelar algo de lo que tenemos que estar muy atentos y sobre todo una realidad que todos sabemos, pero desafortunadamente por el poder, por todos estos grupos que controlan prácticamente las instituciones, es que siguen ocurriendo todo este tipo de fraudes. ¿Por qué es que hace falta renovar un Instituto Nacional Electoral y no solo eso, sino también en cada uno de los estados? Por esta situación. No por nada un partido lleva ya o va a alcanzar más de 100 años en el poder. ¿Ustedes creen que porque la gente es lo que quiere? Porque si fuera así, las cosas en un estado irían de lo mejor. Pero en el Estado de México en particular, vemos que existe la pobreza, y una pobreza que es desesperante. ¿Y cómo es que se sigue manteniendo todo eso? Pues ahorita lo van a escuchar. Fíjense ustedes, un ex consejero del Instituto Electoral del Estado de México rompe el silencio y revela cómo es que funciona todo este aparato, cómo es que los del PRI han hecho para seguir subsistiendo y lo van a seguir haciendo. Tal vez las cosas no sean más fáciles, porque ahorita todo ya está más abierto, las redes sociales están en su apogeo y eso depende de nosotros. De igual forma, el ver, el escuchar, el difundir va a ayudar a que todo esto también meta presión. Les presenté un video en su canal de Pregonero Informa. Está circulando un videito de cómo están preparando a la gente de esta oposición para hacer un fraude electoral. Ojo. Esto fue lo que dijo el ex consejero, Y de veras, que esto es preocupante. Pero a mí, y como lo dije en el video anterior, lo que me da un poquito de rabia, y para que ustedes se den cuenta quienes realmente hacen un periodismo ético, pues es esto. Porque al señor ex consejero no lo van a ver ustedes con Joaquín López Dóriga, no lo van a ver sentadito al lado de Ciro Gómez Leiva, olvídense de verlo al lado también de José Cárdenas, o mucho menos con Azucena Oresti. No, claro, no. Y de Loret ni hablamos. Está bien invitando nada más a Lorenzo Córdoba. No, hombre, qué nivel. Escuchen ustedes, porque así es como se elaboran los fraudes y rompe el silencio a una semana prácticamente de que se lleven a cabo estas elecciones. Por si fuera poco, en la jornada electoral del 4 de junio hubo irregularidades. Sustitución de funcionarios de casilla por militantes del PRI, terrorismo electoral, compra de votos en lugares cercanos a las casillas, operadores priistas disfrazados de observadores electorales, encuestadores que nunca dieron a conocer sus resultados, transmisión de datos del conteo rápido sin controles del INE, complicidad del Instituto Electoral del Estado de México y el sospechoso silencio de la oposición, incluido un sector de Morena. Del Moral conoce lo anterior porque como presidenta priista se encargó de aplicarlo en toda la entidad. En 2017 se llevó a cabo una elección de Estado de la que fue responsable. Ella sabe que el fraude está en el ADN del PRI, que no puede renunciar a practicarlo porque sin él hace mucho que no existiría. Y justamente para platicar sobre si el PRI puede ganar sin fraude, es que hemos invitado esta tarde a los periodistas al ex consejero electoral Gabriel Corona, a quien le damos la bienvenida esta tarde. Muchas gracias, doctor, por esa oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy a sus órdenes. La pregunta obligada es sí, el PRI puede ganar sin fraude y le pegaría. ¿Y lo van a dejar cometer fraude?
Yo creo que, como ya lo han ustedes leído en ese artículo que escribí hace unos días, el PRI no está acostumbrado a ganar con recursos lícitos, siempre los combina con recursos ilícitos, de recursos públicos, recursos privados e incluso recursos que presuntamente vienen de actividades ilegales. Desde luego, esto ha ocurrido en un estado que ha venido transformándose políticamente, que cada vez está más politizado y que difícilmente podría repetirse el escenario de 2017 en el 2023. Todas esas prácticas que se han descrito de sesgo en el conteo rápido, de casillas, de resultados del PREP que no se cargaron, cómputos distritales que se recortaron, terrorismo electoral el día de la jornada electoral, etcétera, etcétera, difícilmente pueden repetirse porque la movilización social ha impedido que estas prácticas se generalicen a partir del año 2018, una vez tenida esta experiencia en el Estado de México, que digamos ha sido el caso más dramático y negativo en términos de hasta dónde se puede burlar la voluntad popular por decisión de una élite política que lleva pues, desde 1929 con dos nombres, primero el Grupo Gomista y después el Grupo Atlacomulco, y que no ha soltado el poder y que para eso pues, ha recurrido a todos los medios lícitos e ilícitos a su alcance, lo mismo comprando funcionarios de casilla, funcionarios electorales, intimidando, amedrentando a militantes de otros partidos políticos. Y aquí es algo muy importante, como lo comentaba Álvaro Delgado, con la complacencia de un amplio sector de la oposición que ha sido, yo me atrevo a decirlo, cómplice de esta situación desde hace muchos años, porque todo lo que ha ocurrido no ha sido desconocido por estos actores políticos del Estado de México y que tienen su propia lógica. Tanto el PAN como el PRD especialmente no se parecen mucho a sus partidos nacionales porque acá han sido muy colaborativos con el gobierno del Estado y todo lo que ha ocurrido pues, ha sido siempre muy bien recompensado. Las fortunas de muchos líderes políticos en México son inmensas, los de oposición, ya ni se diga los que están en el poder, y es precisamente producto de esa serie de complicidades, de esa simulación democrática que se vive en el Estado de México desde hace mucho tiempo y que ha sido posible en buena medida gracias a el dinero que se ha invertido para ello. Debemos recordar que Arturo Montiel, el peor ejemplo en ese sentido, dijo una y otra vez que todo lo que se pueda comprar en política resulta barato, y eso es lo que se ha hecho con la oposición, con muchos líderes políticos formalmente opositores, valga la redundancia, que han sabido vender cara su simulación, su doblegamiento, y eso pues, ha sido muy bien recompensado por el gobierno del Estado. Dice Bernardo Barranco, a quien ustedes conocen muy bien, que en el Estado de México no hay mejor negocio que hacer un partido de oposición, porque eso lleva implícito una serie de privilegios que difícilmente se puede acceder en otras entidades, a las que no conozco tanto como el Estado de México, pero lo que sí puedo decirles es que acá se hace una política que siempre está aderezada por grandes cantidades de dinero. El caso de Arturo Montiel es prototípico de el uso del dinero para comprar a la oposición. Lo hizo cuando pierde la mayoría en el Congreso y de pronto se compra a 13 diputados del PAN, nada menos, que se vuelven independientes, pero en realidad le obedecían a Arturo Montiel. Pero han pasado años después de que Montiel hizo eso. Las condiciones que existen en el Estado de México a una semana y media de las elecciones, a 6 días del fin de las campañas, hacen prever que el PRI pueda ganar con todo lo que sabe hacer o por fin habrá alternancia en el Estado de México, doctor. Bueno, yo siempre he pensado que en esto no se puede decir qué ha ocurrido hasta que llega el día de la jornada electoral y más aún cuando llegan los cómputos, porque el PRI ha sido un experto en remontar ventajas. En 1999 Montiel iba detrás de José Luis Durán y terminó remontando, desde luego con el fraude que ya todos conocemos que se hizo con esta fuerza mexiquense. En el año 2005 Rubén Mendoza duplicaba en preferencias electorales a Enrique Peña Nieto, quien terminó duplicando los votos de Rubén Mendoza Ayala gracias a una serie de acciones judiciales en contra de Rubén Mendoza, a quien se le revivieron algunos expedientes judiciales por una muerte no esclarecida de un líder político y una serie de acusaciones de pederastia. A partir de ahí, Rubén Mendoza bajó el nivel de su campaña y terminó
derrotado ampliamente. Y en 2017, pues ustedes han de recordar, Josefina Vázquez Mota es candidata presidencial del PAN, tenía una alta preferencia electoral en el Estado de México, terminó en cuarto lugar. ¿Qué se hizo? Pues una serie también de acciones judiciales en contra de su familia, por lavado de dinero, en contra de ella, por una cuestión relacionada con recursos dados a un fideicomiso para migrantes que ella, según esto, no había esclarecido, y bajó el nivel de su campaña y terminó en cuarto lugar. Y bueno, la historia pues nos dice en el sentido que no debe uno de dar resultados pues antes de que ocurra. A mí me parece que los esfuerzos que ha hecho el PRI en los últimos días, y bueno, las evidencias que ya se han descubierto, por ejemplo, en Tlalnepantla, una bodega llena de despensas, quiere decir eso que sí, con los mismos métodos, sí, de antes, que es la compra y la coacción del voto. Y desde luego, pues esto es lo que se descubrió. Siempre lo que no se descubre es mucho más, y desde luego yo no dudo que haya una operación electoral en muchos niveles para que el día de la jornada electoral se compren todavía muchos votos, sobre todo apostando a los indecisos, que según las últimas encuestas del día de hoy, pues, es un número importante de indecisos que todavía podrían ser persuadidos, por decirlo de alguna manera, de emitir su voto en el sentido que este partido desea. Entonces, sí es más difícil, es un bien que está subordinado, pero está mucho más vigilado que antes. La elección del Estado de México seguramente contará con muchísimos observadores electorales y eso ayudará a la transparencia, pero no hay que olvidar la experiencia de 2017, también con muchos observadores electorales, también con mucha vigilancia. Se dio un resultado inesperado, porque igual las encuestas sobre alternancia decían que casi 75% de la gente estaba por la alternancia en el poder, y eso no ocurrió. Y no ocurrió precisamente por todas estas prácticas de compra y coacción del voto, de terrorismo electoral, que se vivieron en esa jornada electoral de 2017. O sea, en su momento, allá en 2017, frente a todo mundo, se mandaron cabezas de cerdo a las casillas electorales, apareció propaganda falsa, también rumores de que iba a haber atentados, o sea, todo eso operó, y en el ADN del PRI está volverlo a hacer en la elección que viene. La recomendación para Delfina Gómez y su equipo en ese sentido sería: pónganse abusados y no canten victoria. ¿Esa sería? Sí, por supuesto, en todas las presentaciones que hemos hecho con Bernardo Barranco ha sido que pues esto nunca en un proceso electoral, en una competencia política, cualquiera que sea, no hay enemigos pequeños, no hay victorias predeterminadas, son victorias que hay que trabajar todo el tiempo. Y en el caso del Estado de México más, dado que se trata de una entidad que tiene, yo diría, los operadores, mejor dicho, mapaches electorales más eficientes. En las muchas ocasiones que yo fui a procesos electorales de estados de la República, por lo general encontraba gente exportada, por decirlo de alguna manera, del Estado de México a esas entidades, como asesores en las campañas, como operadores electorales, algunas veces hasta disfrazados de observadores también. Y pues en ese sentido, la experiencia en el sentido de revertir la voluntad popular de los operadores políticos del Estado de México es impresionante. Como les decía, esta fuerza mexiquense de Arturo Montiel pues produjo muchos fraudes electorales, no solamente aquí, sino en varios estados de la República, porque para eso están preparados, para aplicar 1001 fraudes electorales si es necesario. Tienen muchas maneras, y sería larguísimo tratar de enumerarlos aquí, pero son expertos en fabricar votos, en anular algunos que son de la oposición, en abrir las bodegas. Yo les voy a platicar muchísimas experiencias de momentos en donde le han pedido a los encargados de las llaves que les den las llaves para trabajar en la noche y revertir los resultados electorales. Otra vez, por ejemplo, en Ecatepec amenazaron con quemar una bodega, y esto pues podía provocar una tragedia si no se les entregaban las llaves, y se les daban a cambio de eso a los encargados millones de pesos por proporcionar las llaves. En algún momento vivimos en Coyoacán, que en una sola noche revirtieron un resultado electoral que era favorable al PRD y al día siguiente era favorable al PRI. Anularon un sinnúmero de boletas en esa noche, y después ya fue difícil demostrarlo y se tuvo que ir al tribunal, donde el tribunal anuló la elección, que al final ganó el PRI. Entonces, tienen un verdadero ejército de mapaches, operadores, de ingenieros electorales, y esto pues es importante tenerlo en cuenta desde cualquier punto de vista, especialmente desde quienes compiten por el poder, porque si pecan de ingenuos y piensan que esto ya está resuelto, pues no es así. No hay que pensar en experiencias no a nivel estatal, pero por ejemplo en 2006 todas las tendencias indicaban que el actual presidente encabezaba las preferencias, y la noche previa el Bester Gordillo, Felipe Calderón y todos los demás que se asociaron para derrotarlo, pues obtuvieron entre la noche del
previa a la jornada electoral y la jornada electoral, más o menos unos 400,000 votos, que fueron suficientes para revertir lo que parecía una victoria inminente. Y para que los incrédulos que todavía dudan que en el 2006 no hubo fraude, pues ahí está. Estos miserables controlan esa situación y una noche como se hacía antes, hacían de las suyas. Esperemos que no empiecen con sus jaladas y digan que se está trazando el proceso. Han dicho que ese mismo día a las 7 de la noche, en un conteo preliminar, ya sería la tendencia de quién sería la ganadora. Pero hay que tener cuidado con esta situación. Hay que tener cuidado. Y lo volvemos a decir. Si alguien es extorsionado, si alguien está siendo presionado por su voto, grábelo, denúncielo. Es un delito electoral y eso puede ayudar. Y puede ayudar muchísimo. Son pruebas. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irma Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.